buenas noches, señores. Consultando con su médico, donde usted podrá orientarse de cualquier situación médica, temas de salud, todas esas informaciones que usted necesita desde su hogar, cuando usted está en Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica. Nosotros, aquí en la República Dominicana, nosotros estamos para servirle con médicos experimentados que cada semana llevan informaciones para todos ustedes. Doctor Montero, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo está la cosa, doctor? Mucho calor. Demasiado. Y muchos tapones, doctor. Es normal. ¿Pero usted está acostumbrado ya a los tapones, doctor? No. No se acostumbra. Dane, buenas. Buenas noches, Carlos. Dane está acostumbrado a tapones. Dane la coge rular y no tapones. Sí, yo sí. Yo Tú me pones una relajo. musiquita. Una ahí, te lo musiquita, vacila. me relajo, porque no hay de ¿Tú otra. sabes qué? No hay de Señores, compañeros, como decía un amigo mío, a mí me estresan los tapones. Es normal. Los tapones me dan estrés, me ponen de mal humor. Hay dos cosas que me ponen de mal humor conduciendo, y son los tapones y perderme. A la esposa me le encanta perderse. A mí no me gusta perderme. Dije, que ella cantamos y que ella lo coja chito. Sí, Una vez estamos de yo viaje. presencié un desastre tuyo porque estaba molesto, porque nos pasamos de una entrada. ¿Te acuerdas de Santiago? Sí, no, pero eso fue Dafne que me hizo coger. Fue Dafne, ¿quién más? ¿Y quién fue lo que No, hizo? acuérdate Todo que lo iba hizo. una de tus Sí, colaboradoras. por eso, tú y Sí, dieron yo- dos ediciones yo. diferentes. La dije machepa. Me pone de mal humor. Ajá. Señores, pero de verdad que el clima, doctor, ha estado bastante... ¿Cuáles son las consecuencias, doctor Montero, que producen estos cambios tan repentinos del clima? De repente un calor, una brisa, una lluvia. Bueno, realmente los cambios climáticos impactan no solamente el planeta, también impactan la salud. Vamos a decir, uno piensa que afecta a la salud porque, bueno, afectan los árboles, el agua, la lluvia, pero directamente también afecta la salud del cuerpo porque el 80%, si no más, de nuestro cuerpo está constituido por agua. Entonces, cuando vienen, por ejemplo, golpes de calor, que es que tiene la temperatura excesiva, ya sea porque te expusiste a mucho sol, a mucho ejercicio físico, a mucha playa. A mí me afecta muchísimo el Entonces, golpe de calor. Yo me he desmayado. te deshidrata Sí. y eso conlleva muchas Mucho, cosas, usted pero sabe- también la radiación, esa insolación, ese calor que emana, no sé si usted ha notado del asfalto, de las superficies que son así en cemento, que no solamente es el calor, Se levanta ese vapor. vapor. Sí. se va. Que ¿sabe que por lo Exactamente. regular, doctor? No sé por qué, pero cuando ese vapor se levanta así, a mí me da dolor de cabeza. Es normal, claro que le da dolor. Me da un dolor de cabeza, pero al instante. Porque tenemos hiperestimulación de los sentidos, o sea, la Hipera- hiperestimulación de los sentidos. Tú ves los que tienen fotofobia, que es miedo a la luz, pues eso es terrible. Yo tengo muchos pacientes que esos días hacen muchas migrañas. Tengo un amigo desde los Estados Unidos que me dijo que le preguntara a usted qué es una lesión, más si me recuerdo, una reunión masocraneal, algo así como masocraneal, que es una lesión que usualmente él me explicaba que viene por contusiones, que lo sufren mucho. Mesencefálica. Exactamente. Ok, bueno, el mesencéfalo es una estructura del cerebro que tiene que estar un poco más en la parte posterior, un poquito ya, próximo al romboencéfalo. Entonces, cuando tiene una lesión mesencefálica, generalmente el paciente está muy afectado con la parte atención, con vigilia, sueño, coma. Y entonces tiene que tener mucho cuidado porque los pacientes que tienen una lesión mesencefálica, su pronóstico de vida muchas veces es reservado. Porque También me explicaban que usted nos dieron más o menos una explicación profesional, por qué los boxeadores, al término de su carrera o a mediados de su carrera, terminan con lesiones permanentes. porque realmente los boxeadores viven recibiendo impacto constantemente en la cabeza, y no solamente en la cabeza, sino se ha demostrado que producto del impacto, cuando tú das un golpe, tú tienes aceleración y desaceleración. Y mucha de esa aceleración y desaceleración producen isquemia, que es cuando se rompen vasitos capilares y luego posteriormente no hay oxígeno y no llega suficiente oxígeno al cerebro. Y generalmente los boxeadores terminan afectados de trastornos de movimiento, como son Mohamed Ali, por ejemplo. Muchos hacen Parkinson, Eso iba a porque decir, que he entonces visto con Parkinson. hacen Parkinson porque es una de las zonas que está más afectada, pero eso no se recomienda. De hecho, hay médicos que han, vamos a decir, se han manifestado porque el boxeo se ha prohibido como un deporte Yo entiendo que sí, profesional, debería porque ser. tú te diviertes
viendo que Pero- maltratan a otra persona Que que hay a la otro que es larga peor, que es el que kickboxer, que es como con el pie y el puño y con Todavía prácticamente peor. sin Sí, guantes. patada y O esas sea que cosas. son un deporte totalmente agresivo. Toda esta pregunta que me hacen, que a mí en lo particular me interesa mucho, y es los orígenes de los dolores de cabeza. Es Son- cierto que una son indigestión, Ujú. A veces un son malestar hereditarios estomacal, una tensión puede provocar un dolor de cabeza. Son muchas cosas. ¿Cuáles son los diferentes orígenes del dolor Bueno, de tú cabeza? tienes Pues hay gente que cefalea, dice que que la es... cabeza no duele. Sí, nosotros decimos cefalea y es un tipo de manifestación que puede ser por múltiples causas. Tú tienes causas propiamente craneales o causas... Ah, llegó Marley. Se integra la doctora Marlene Fernández. O causas extracraneales. Por ejemplo, tú tienes pacientes que hacen hipertensión arterial, que no necesariamente tiene que estar relacionado con un problema cerebral per se, pero tiene dolor de cabeza. Ahora que la doctora Marlene está aquí, tiene pacientes que de repente tienen un fallo renal o tienen una obstrucción a un nivel de los uréteres que hace que el riñón no funcione bien, que hace que entre en O fallo. sea, de espérese, usted me está insuficiencia. diciendo que una situación del riñón Sí, sí, claro. puede provocar un dolor de cabeza también. Claro que sí. Doctora Marlene, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias. Ya llegamos a su Muy área bella. donde dicen que un problema de un Buenas riñón, noches. doctora Fernández, puede desatar un dolor de cabeza. Claro, claro ¿Por que qué? sí. ¿Qué origina esto? Bueno, puede ser por un tema de hipertensión, esa es una de las causas, pudiera ser. Y puede ser también temas de infecciones, por cálculo, porque el riñón esté obstruido por alguna razón, pudiera ser. O sea, que todas estas cosas provocan Dentro dolor de los síntomas, dentro de los obviamente. síntomas. Porque la gente piensa que un dolor de cabeza pues, viene originado de algo del cerebro, de la cabeza, necesariamente. Una pregunta interesante. Muchos pacientes van al doctor y tú le preguntas, ¿qué tiene? Dice un dolor de cabeza. Y tú le preguntas, ¿qué tipo de dolor de cabeza? Y dicen, un dolor de cabeza. Eso es lo que le preguntamos. Porque yo para mí un Entonces- dolor de cabeza es un dolor de cabeza. Entonces, pero uno le pregunta, mira, en tu familia, ¿quién sufre de hipertensión? ¿Quién sufre de problemas de colesterol? ¿Quién sufre de problemas de riñón? ¿Quién ¿El sufre de colesterol también da alergia? dolor de cabeza? ¿Quién sufre de alergia? Mareo. ¿Quién tiene Pero problemas sí visuales? es hereditario. Claro que sí. la Hay migraña. si tiene migraña, porque a veces tú puedes tener dolor de cabeza sin tener migraña. migraña. Y la gente dice, ¿pero por qué tanto averigua tanto? Yo tengo un dolor de cabeza. No, pero explíqueme hay eso. que ver, ¿Cómo? sí. Explíqueme una diferencia que también a mí que me dan bastante. No entiendo. Dolor de cabeza y migraña son dos cosas diferentes. Completamente. O sea, el dolor de cabeza es una cefalea. Una migraña en un principio era un dolor de cabeza hemicraniano, que de hecho la palabra migraña es como un ¿Y vocablo ¿Cómo que no detectar degenera cuál es uno y cuál es otro? del griego que sea hemicranion. Y entonces la migraña es un dolor de cabeza que es paroxístico, o sea que vienen muchos eventos. Tú puedes tener una cefalea por tensión, una cefalea porque un día hiciste una hipertensión, o porque tuviste fiebre, o porque tiene un proceso infeccioso que te está comenzando. ¿Por qué la tensión dispara un dolor de cabeza, doctor? ¿La tensión arterial o la tensión o el estrés? No, No, el arterial. estrés. ¿Por qué el Ah, estrés? Bueno, puede- imagínate, tú tienes el cráneo y cuando tú tienes el cráneo que tú contraes los músculos, la musculatura externa contrae el cráneo, contrae los nervios y ellos se manifiestan. Esa es una. La otra es que el estrés pues dispara el cortisol y el cortisol indirectamente aumenta la presión. Y al aumentar la presión es un factor que se suma para tener dolor de cabeza. Número 3, si tú tienes cortisol elevado y si estás muy estresado, pues tienes sensibilidad más a la luz y tiene más hipersensibilidad auditiva. O sea que los ruidos, la luz, No, la luz es te terrible. va a molestar. Por eso Yo que la soy gente que tiene migrañosa. migraña deben de apagar Aislarse y toda la estar luz, por por su Es- baño. esa es otra cosa. Eso es en el marco de dolor de cabeza, en el marco de que tú tengas una cefalea migrañosa, porque te da siempre, porque puede ser con aura o sin aura. Con aura significa que tú sabes los síntomas que va a tener antes de que te comience el dolor y que esa aura varía de un paciente a otro. Hay Es pacientes terrible. que sienten que le palpita un ojo, hay Y pacientes que náusea, sienten provoca de todo. náuseas, hay Eso es pacientes horrible. que sienten que le molesta la luz, Una que, vez yo que perdí tienen la fonofobia. visión laterial de una Pueden, migraña tan fuerte que pueden. me dio. Y hay Hay pacientes personas que también he escuchado que para que se le quite el dolor de cabeza tienen que vomitar. O sea, porque ese es dentro del cuadro de la migraña, una migraña que es clásica, generalmente el paciente después que vomita se mejora. ¿por qué? Ujú. Existen varias teorías, a nivel neurológico está lo que es la estimulación del nervio vago, está la estimulación de ciertos radicales que inducen a que tú puedas producir vómito. También existe otra teoría de que existe en muchos pacientes que tienen migraña déficit de una enzima
que no le hace digerir muchas cosas, y en estos pacientes ese déficit hace como que el dolor de cabeza sea premonitorio, advirtiéndote que lo que terminaste de comer no lo vas a digerir, y es para que lo elimines, y cuando lo eliminas pues se te quita el dolor de cabeza. Hay una teoría, doctores, que es que yo he escuchado mucho decir, bueno, el estómago es que controla el cuerpo humano, o sea que un malestar estomacal puede generar en muchísimas condiciones. ¿Cuál es el organismo más delicado del ser humano que puede transmitir más incomodidad a la hora de una enfermedad al momento? La salud es un equilibrio, y el equilibrio perfecto se manifiesta por no síntomas y por un silencio. Exacto. Cuando tú tienes un órgano que comienza a presentar malestar, entonces se rompe ese equilibrio, y bueno, ese equilibrio lo sabe el cerebro, pero recuerden que el intestino es el segundo cerebro. Y entonces en esa parte, no solamente el estómago, sino la parte que tiene que ver con el intestino, pues participa importantemente. Participa a través del nervio vago, que es el sistema parasimpático, que es un sistema nervioso autónomo que regula muchas funciones. Me interesa mucho ese tema, doctor. Vámonos a una pausa y cuando retornemos vamos a venir con ese, usted me desarrolla esa parte porque es interesante a la gente que está en su casa escuchar estas explicaciones de usted. Esto es Consultando con tu Médico.